Estaba pensando es que tal vez como hacer la cosa. Fácil. Bueno, nuevamente feliz sábado para todos ustedes. No me están viendo la cara, pero no importa, yo prefiero que vean la pizarra. Eh, de todas maneras, todavía no sé muy bien, no sé bien no tengo certeza de qué es lo que voy a anotar en la pizarra. No lo estuve pensando eh, al tema desde ese lugar. Anoté muchas cosas que quiero compartir y voy a ir viendo y seleccionando lo que considere más relevante para poner acá. Tal como lo hice hace un tiempo atrás, cuando hablé de este mismo tema en realidad, eh, eh, yo les pedí que participen bastante y ahora también les voy a pedir que lo hagan si les parece, porque hoy me voy a enfocar más en algunas historias, en algunas porciones de la historia que estaría bueno que las vayamos construyendo un poquito entre todos, porque la verdad es que tampoco tuve demasiado tiempo para estudiar en profundidad cada una de las historias y tampoco es el propósito del tema de hoy. Entonces, si ustedes me ayudan a ir construyendo, vamos a ir mejor. Bien. Vamos a empezar por ahí, 1888. No vamos a analizar tanto esta historia, ¿sí? Pero me gustaría que por ahí, para arrancar, ustedes me digan un poquito qué pasó. ¿Qué pasó? Como si tendríamos que hacer un resumen o unos ítems de los puntos más relevantes de este año. Qué es lo que me dirían? O bueno, primero, eh, ¿qué pasó en 1888? ¿A qué estoy haciendo referencia yo si hablo en un contexto adventista de 1888? A un nuevo mensaje, a dos mensajeros con un mensaje. Ok, un nuevo mensaje. ¿Qué más? Puntualmente, ¿qué pasó en 1888? ¿Las trompetas por qué? Tenés interno y externo. Ley dominical. Bueno, dígame, no importa si se mezcla. Interno tenés lo que era la justificación por la fe. Ajá. Y externo era justamente los avances de las leyes dominicales en el Senado de los Estados Unidos. Bien, leyes dominicales. ¿Y cuál fue el punto en donde todo esto converge, digamos, para el adventismo? ¿La conferencia? Sí. ¿Cuál conferencia? Minneapolis. Bien. Entonces, acá se convergen estas cosas y varias otras, ¿no? Que ustedes estuvieron mencionando, pero hay un resultado de todo esto. Si ustedes dirían, ¿cuál fue el resultado de esto? La conferencia general rechazó a los mensajeros. Ok, rechazo. Elena igual los apoyó, pero la parte organizacional. Y al final no salió la ley dominicana en Estados Unidos. Ok, no salió fue combatida eficientemente en el Congreso. Combatida eficientemente en el Congreso de la Ley Dominical. Se abandonan los fundamentos, ¿no? Eso es algo que sucede acá, además del rechazo. Ahora, ¿esto que estamos haciendo?
De paso, les pido si alguien me alcanza algo como para borrar de vuelta porque voy a ir como... Esto que acabamos de listar acá, ¿ustedes dirían que es una forma simple o una forma compleja de abordar esta historia, de contar esta historia? Simple. Una síntesis. No, sí, pero una síntesis puede ser complejo igual. No que sea una síntesis hace que sea simple. Pero en este caso... Es una síntesis, porque si uno se empieza a profundizar, va a ver que, por ejemplo, teóricamente aceptaron la justificación por la fe, pero no aceptaron todas las profundidades del asunto. También uno podría empezar a ver la historia y se vería que lo de la ley dominicana en realidad es algo que viene avanzando desde hacía muchos años y que ni siquiera es el asunto principal de fondo. El asunto principal de fondo era una reforma constitucional para mencionar que los Estados Unidos eran una nación protestante. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos fijándonos en distintos puntos específicos, pero es una sobresimplificación. Cuando uno empieza a abordar y a profundizar cada asunto, ve que todos estos tenían un trasfondo, tenían un contexto, tenían una progresión, que no son asuntos aislados, que se toman normalmente para sobresimplificar el asunto. Exacto. Es lo que viene con una raíz de fondo, que viene con un progreso. Y esto tiene una consecuencia, ¿no? La consecuencia, bueno, no sé si decir una consecuencia, pero de acá surge un modelo. ¿Por qué? Porque al hacer una interpretación simple y perder de vista todo lo que acaba de decir Esteban y lo que entre todos por ahí también aportaron, se forma un modelo donde tenemos una ley dominical seguida de un fuerte pregón, seguido de un cierre de puerta de gracia, seguido de la segunda venida, ¿no? Que esto ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto, ¿no? Es un modelo simple. Ahora, este modelo simple, acompañado de un análisis simple de esta historia, ¿a qué peligro nos expone? Y bueno, no simple, no entre estudio, digamos. Bueno, entender los matices de la historia. bien. No poder proyectar tampoco. No entendemos bien lo que pasó, entonces no sabemos qué es lo que puede pasar. Exacto, eso que dijiste son como las palabras para mí súper importantes, porque lo que, por lo menos a mí, en mi experiencia personal, me pasó mucho tiempo, es que cuando yo veía esto y entendía esto, hubo una época, yo creo que la mayoría de las personas del adventismo hoy en día, si uno les pregunta cuál es el orden de los hitos relacionados al evento del tiempo del fin, creo que hasta se dificulta un poco ordenar estos cuatro puntos, ¿no? Ni hablar lo previo, digamos, ¿no? Pero en algún punto yo encontraba satisfacción en decir, a ver, pará, ley dominical, fuerte pregón, cierre de puerta de gracia, ya lo sé, ¿entendés? Entonces es como, en algún momento va a pasar esto, en algún momento va a llegar una ley dominical, y cuando llegue yo la voy a ver y junto con todos mis amigos acá del grupito Nave vamos a salir a predicar el fuerte pregón, y después, bueno, se va a cerrar la puerta de gracia cuando todos hayan escuchado y va a venir Jesús. Y era como, ok. No es tan así. No es tan así. ¿Por qué? Por lo que vos dijiste. No sabemos lo que pasó. Sabemos esto y pensamos que, sí, en esa época hubo un rechazo de un mensaje, pero bueno, nada. Ya pasó. Pero no sabemos lo que pasó, y como no sabemos lo que pasó, no sabemos lo que va a pasar. La realidad es que siempre nosotros vamos a encontrar una combinación de una realidad compleja con una narrativa simple. Y esto se supone que sea así para ayudarnos, no para entorpecernos. Sin embargo, lo que nosotros muchas veces hacemos es olvidar la realidad compleja y quedarnos con la narrativa simple. Claro, eso es como que después nos cuesta hacer traer las conclusiones a nosotros porque nuestra realidad compleja nos confunde cuando la comparamos con una narrativa simple. Entonces, cuando más profundizamos en la historia de cómo era, cualquiera de las historias que estudiamos como parábola, más la podemos extrapolar a la nuestra porque vemos toda esa complejidad y que las cosas no son tan sencillas. Entonces,
exacto. Yo cuando hablé de este tema hace como 10, 8, 9, 10 meses atrás, por ahí me enfoqué un poco al principio, no sé si ustedes lo recordarán, pero yo les hice la pregunta, ¿qué les genera cuando algo es difícil? Y entonces empezaron a decir ustedes agobio, tedio, aburrimiento, desesperación, estrés, y en ese momento, ese día, me acuerdo que estaba Marilyn dijo motivación, y fue que yo me dio gracia porque fue la única que había dicho algo positivo de qué genera lo difícil, ¿no? Y por ahí yo, esa vez fue como un mensaje más motivacional para mí, para ustedes, de decir, bueno, vamos a tratar de prestarle más atención a lo difícil, a buscar esa motivación. Pero hoy quería enfocarme más en algunos otros detalles, para profundizar más y justamente tratar de no quedarnos con las narrativas simples. Vamos a ir a otros ejemplos de narrativas simples. No. Bueno, vamos a un problema. Podía pasar. Es permanente. No va a salir. Bueno. O sea, lo vamos a intentar más, me parece. Dale, no problema. De Aus, yo no tengo. Bueno, aguarden un segundito que estamos ahí limpiando el pizarrón. Bueno, acá mientras me ayudan a ver si podemos solucionar el tema pizarrón, vamos a continuar nomás porque la verdad es que tampoco es que lo necesitamos. Ustedes vayan imaginándose. La idea es que podamos ir profundizando en las historias, en los puntos claves solamente, ¿sí? Entonces, uno de los temas que mencionaba Tess en sus Vespers en relación a esto era el tema de las trompetas. ¿Ustedes recuerdan de qué hablan las trompetas del Apocalipsis? Si nosotros tendríamos que hacer así en una frase, decir de qué tratan las 7 trompetas, ¿qué me dirían? ¿Alguien que lo tenga, no sé si fresco, pero por lo menos que lo tenga en la mente? ¿Alguien se Las anima? trompetas del Apocalipsis hablan de los pasos de la caída de Roma. ¿Está bien? Los pasos de la caída de Roma, bien. Algo un poquito más detallado. Hay una diferenciación ahí entre las primeras 4 y las siguientes 3. Los pueblos bárbaros y los musulmanes serían. Bien. El Islam, las últimas 3, y los pueblos, las tribus bárbaras, las primeras 4, ¿no? Esto que estoy diciendo es un entendimiento clásico del adventismo, digamos, si no es algo por las dudas que hayamos inventado nosotros. Pero las primeras 4 trompetas mostraban la caída de la Roma occidental a mano de las tribus bárbaras, ¿no? Cada trompeta hacía referencia. Uy, gracias, amigo. Cada trompeta, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, hacía referencia a una tribu bárbara, ¿no? Entonces tenemos 4 tribus bárbaras que ocasionaron la caída de la Roma occidental. Si yo digo eso, ¿ustedes qué me dicen? Yo les cuento, la profecía nos muestra que hay 4 trompetas que nos enseñan sobre la caída de Roma occidental en manos de 4 tribus bárbaras. Yo creo que marcan hitos, como que señalan puntos importantes en la historia. Es un cuento. Un cuento. Pero llevó años. Llevó años, obvio. Y fueron también en simultáneo, no fue como uno atrás del otro. Por lo menos, ahora no me acuerdo bien cómo era el creo.
Es más o menos así. ¿No? Pero más allá de eso, estos son periodos de historia donde la tercera está en paralelo con la segunda y termina incluso antes que la segunda, y la cuarta es solamente un año. Estos son muchos años. Pero más allá de eso, igual están contando la historia de 4 tribus bárbaras que asediaron a Roma. Ahora, ¿eran 4 tribus bárbaras? No, eran muchas más. Por ejemplo, una de las tribus más importantes, los hunos, no aparece. Uh-huh. Eran muchas tribus, ¿no? Eran muchísimas tribus. Pero la profecía elige mostrarnos este modelo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos con el modelo y pensamos la Biblia es la verdad, la Biblia tiene la verdad, y la Biblia me cuenta esto es lo que pasó, es una forma muy, muy simplista no sé, de buscar el conocimiento, ¿no? Y yo hoy, en lo que me quiero enfocar, es en para qué me sirven a mí las profecías, para qué me sirven a mí las parábolas, cuál es el uso que nosotros tenemos que hacer de este modelo. Porque, a ver, ¿se acuerdan cuando nosotros empezamos a estudiar las trompetas hace algunos años atrás? Era como, bueno, a ver, para las trompetas. Y ustedes leen eso, y parece que si alguien no me ayuda, es imposible que yo entienda de qué está hablando él. O sea, y que vino, le cayó algo del cielo, y que los árboles pasó una cosa, y el granizo, y el fuego, Pero bueno, uno estudia esos símbolos y de repente es como, ah, claro, esto significa esto, está, perfecto, ya lo entiendo. Y de repente alguien te dice, bueno, pero mirá que la tercera trompeta está como dentro de la segunda, ¿qué? Y es como, ah, esto es más complejo todavía. Y resulta que al final pensamos que era una historia súper difícil y que finalmente la entendimos, ¿no? Pero ahí es donde viene Tess y nos dice, no, esto era muy sencillo, esto era muy simple. Ahora, el tema es, ¿para qué vas a usar esto? ¿No? Entonces, yo creo que a partir de ahí surgen muchas cosas. Charles Fitch usó esto para predecir la caída del Imperio Otomano, ¿no? Y eso fue muy impresionante, ¿no? José Slich. Ah, Charles Fitch era el otro, sí, el cartel no me sale, de la pancarta. Josías Lich, perdón, lo utilizó para eso, y me imagino que Josías Lich conocía cada una de esas tribus que recién mencionaba Emma, que asediaron a Roma, sabía toda esa historia, sino cómo hubiese llegado a esas conclusiones, ¿no? Y la realidad es que para lograr un resultado tan importante a veces no, siempre se requiere un poquito más de esfuerzo. Voy a pasar de acá a otra historia, a la Reforma. La idea es que vayamos viendo, porque todo esto lo hemos estudiado en los últimos meses, la historia de la Reforma también tiene una particularidad. ¿Cuál es la narrativa simple de la historia de la Reforma? Lutero contra catolicismo. Lutero contra el catolicismo, Lutero y alguien más, algún otro, Podríamos decir Zwinglio, por ejemplo. Zwinglio, O varios otros reformadores. Calvino haciendo especial énfasis, porque Lutero, bueno, mal que mal. Sí, Algunas cosas cuestionables puede haber, pero si hay alguien a quien se le puede cuestionar mucho es a Calvino, ¿no? Si quisiéramos resumirlo en grupos, es catolicismo contra el protestantismo. Catolicismo versus protestantismo, me gusta. Y ya esto en sí mismo es muy interesante, porque ¿de dónde viene el término protestantismo? ¿Dónde surge? ¿De las 95 tesis de Lutero? No, Anterior. no, posterior. ¿De dónde viene el término protestantismo? Por la protesta de los príncipes. Ok. ¿Quiénes protestaron? Los príncipes del reino alemán. Eran príncipes.
Y eso, ¿por qué los príncipes están protestando? Se están rebelando contra el resto del Sacro Imperio Romano. Y el resto, ese que decís el resto, ¿qué son esas otras personas? Son otros príncipes. Otros príncipes, ¿no? Entonces de repente vos ves que la historia, claro, o sea, todo muy lindo, Lutero ahí, la gente persiguiendo, escapando de la persecución, de las hogueras, de las muertes y todo, la gente del común del pueblo, digamos, ¿no? Pero de repente vos empezás a ver que, acá hay príncipes que se están plantando enfrente de otros príncipes, y ya es una cuestión mucho más estatal, por así decirlo, ¿no? Y empieza a tomar otro color. Y cuando empezás a indagar, la historia empieza a tomar otro color. Y cuando empezás a ver qué pasó con Calvino y qué pasó con el resto de los reformadores y qué cosas aberrantes ocurrieron, ¿no? Cómo de repente, claro, Alemania, uno diría que es un país católico o no. No, protestante. Es un país protestante. ¿De dónde viene? ¿Por qué hoy sabemos así con tanta rapidez que Alemania es un país protestante? ¿Italia qué sería? Católico. ¿Suiza? Ella es más debatible. Más debatible, Y en realidad te diría que hasta Alemania también sigue siendo bastante católica. en algún sentido. Pero bueno, se entiende a lo que voy. Inglaterra, Protestante, americano. Exacto. ¿no? Y uno después, cuando ve los enfrentamientos entre esos países, es como que, empiezan como a cerrar muchas cosas, ¿no? El tema es ese. Nosotros podemos elegir quedarnos con una historia de los reformadores y trasladar eso a una experiencia interna como grupo religioso, es decir, tenemos que proteger la palabra de Dios, estudiarla, aprenderla, llevarla a nuestro corazón, compartirla con nuestros seres queridos, y como hicieron los reformadores, que dieron sus vidas y todo para llevar el mensaje de la justificación por la fe, etcétera. No sé, hay muchas cosas que podríamos decir que suenan muy lindas y que a nosotros creo que a todos nos han movilizado durante años, décadas, a estar donde estamos. Seguimos acá, muchos tal vez por ese entusiasmo que en algún momento, o esa por haber sido conmovidos por este tipo de historias, pero se acabó, ¿no? O sea, como dice Pablo, ustedes ya no están más para la leche, ahora necesitan alimento sólido, y el alimento sólido a vos te muestra que, mira, la reforma y los reformadores tienen muchos problemas, y si vos no los ves, no vas a estar capacitado para, como decía Joaco hoy, para saber qué fue lo que pasó. Y es importante saber qué fue lo que pasó. Y hoy el énfasis que yo quiero hacer es mucho en esto, en qué fue lo que pasó. Pero antes de seguir profundizando en eso, quiero que vayamos a otra historia, que tiene que ver con la primera venida de Cristo. ¿Cuál es la narrativa simple de esta historia? Si alguien la quisiera decir, así como me dijeron hoy de las trompetas y de la reforma. Que iba a venir un Mesías que los iba a liberar políticamente. Ok, iba a venir un Mesías. Está bien, eso es lo que ellos como creían o esperaban, pero si ustedes ven la historia de cuando vino Jesús y todos los jugadores, digamos, que participaron en esta narrativa, y ustedes tendrían que decirlo de una manera simple, ¿qué dirían? Nosotros siempre la... No sé si... Ojo, esperen, cuando digo narrativa simple no estamos hablando, porque lo que plantea Graciela, la verdad es que es algo... Es correcto, digamos. No, o sea, no es correcto. No, perfecto, Ella está contando qué es lo que ellos pensaban. Exacto. ¿no? Así Pero es. yo lo que les estoy pidiendo es una narrativa simple, correcta, de esta historia. Sí, Exacto. pero que no está mal. Perdón. No, por favor, no me vas a pedir perdón, Graciela. Vino Jesús a la tierra y su pueblo no lo reconoció y lo rechazó, y algunos sí lo reconocieron, y bueno, y ahí se dividió el cristianismo del judaísmo. Eso no es tan simple. Cristianos versus fariseos, me gusta eso, fariseos malos. ¿No? Sí, es como, por lo general, es la sobresimplificación de dualizar. Perdón, porque no aprendíamos No, igual. Jesús dijo, yo me vine a
cuando leemos estos versículos, no, yo me junto con los publicanos, con las prostitutas, con la gente corrupta, porque ellos necesitan ayuda, hasta medio está validando la justicia de la iglesia. Y cuando después estudias en complejidad, te das cuenta que era al revés, digamos. Generalmente simplificamos también y lo vemos como si fuera ya con el diario del lunes, como que era algo tan simple de ver, como que era El Salvador. Directamente, como que era Claro, ¿cómo vas a ser tan malo de rechazar a Jesús? Jesús? ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Cómo no lo vas a reconocer? Sí, ¿no? Pero de repente, cuando hacemos un poquito de zoom y vamos a la historia, si yo les digo, a ver, vamos a dividir entre el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal, los buenos y los malos de esta historia. Los fariseos, ¿qué serían? Los malos. Malos. Los discípulos, buenos, ¿no? Los romanos, malos. Malísimo. Malísimo. Juan el Bautista, Bueno. buenísimo, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿qué pasa con Juan el Bautista? ¿Por qué se muere Juan el Bautista? Y si lo simplificamos todavía más, Jesús te decía que era el mejor profeta. El profeta más grande que existió sobre la faz de la tierra, ¿no? O sea, sí. Ahora, ¿por qué murió Juan el Bautista? Porque no entendió qué era lo que tenía que hacer. Ahí después, ¿no? Sí. Porque había dado Dudó. su mensaje. Pues ya cumplió su función también. ¿Cumplió su función? Sí, está bien. Por encarar directamente a un rey. Hablar directamente a un rey, sí. ¿Querés repetir lo que vos dijiste? Esa es la respuesta pragmática. Lo mataron porque se opuso a Herodes. La respuesta más compleja es que Dios le quiso dar alivio porque él al final no entendía en qué decantó su misión y eso le traía mucha angustia. Alivio y qué más. Salvación. Ah, ok. O sea, Juan se murió porque si no se moría, ¿qué pasaba? Iba a arrepentirse de las cosas. Se perdía. ¿Y por qué se perdía Juan? Porque no está entendiendo la obra de Cristo. Porque tenía un modelo. Porque tiene el modelo equivocado. No equivocado, pero Simple, sí. pero simple. Entonces, de repente él está en la cárcel y le manda, envía sus discípulos a Jesús a preguntarle, todo bien, ¿sos vos el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo Juan, o sea, ustedes se acuerdan, vino un ángel a anunciar que este niño iba a nacer para preparar el camino de Jesús? Toda su vida la pasó en el desierto, preparándose 30 años para una obra que era la obra de prepararle el camino a Jesús, y de repente está en la cárcel y le dice, escúchame, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Hay algo que está pasando en su cabeza, y qué sé yo, nosotros siempre hacemos como una interpretación moral de esto. Bueno, lo que pasa es que él estaba muy desanimado porque lo habían metido preso. Juan había estado 30 años en el desierto. Si hay algo que tenía era coraje, resiliencia. No, estaba dispuesto a morir por su misión. O sea, estar en la cárcel desanimado por esto, la verdad es que es una forma muy simple de buscar una respuesta de esto. La verdad es que Juan hace ese planteamiento a Jesús porque tenía una comprensión equivocada. ¿Por qué? Porque tenía un modelo simple, y el problema con los modelos simples, y acá vamos a hacer un poquito de avance en la temática en sí de hoy, no es que el modelo sea simple. El problema con el modelo simple es que es fácil de ¿qué? De torcer, de manipular. ¿Sí? Los modelos simples son muy fáciles de manipular, de tergiversar. Y eso es lo que había hecho el judaísmo con el modelo simple. Entonces, Juan fue víctima de lo mismo. Y de víctima pasó a ser un poco victimario también, ¿no? Ahora, ¿cuán difícil o cuán fácil era para Juan no estar en esa posición? Era difícil. No, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Vamos a ver cuán difícil era. Los invito a que vayan a Lucas 1. Perdón, antes de que continúes, ¿podrías aclarar eso último que dijiste de que pasó de víctima a victimario? A mí no me quedó claro, no lo entendí bien. No, porque él fue víctima de una comprensión equivocada acerca de la venida del Mesías, a pesar de haber tenido toda una preparación especial, ¿sí?
Pero después digo, se transformó en victimario, ¿por qué? Porque ¿qué aprendieron los discípulos de Juan el Bautista, que lo seguían en el desierto? A preparar también junto con Juan el camino de Jesús. ¿Qué es lo que esperaban ellos? ¿Qué les enseñó Juan a sus discípulos que Cristo iba a hacer? O sea, tú decís que de alguna manera él predicó el mismo mensaje que los fariseos. Exactamente. Nada más que señalando a Jesús como el Mesías, punto. Exactamente. Lo que decía Cristo es, perdón, lo que decía Juan es, llegó, este es el momento, ahora está viniendo. Y él decía, yo soy el que tiene que preparar el camino. Y cuando lo reconoció Cristo dijo, es él. Pero no entendía la obra que él iba a hacer. Pero él es el hijo, él es el cordero del mundo. Sí. Bueno, a pesar de su declaración, no había entendido igual. Es que eso es interesante. Si ustedes leen en El deseo de todas las gentes, Ellen White, cuando habla de esa declaración de Juan el Bautista, ella dice que el Espíritu Santo habló a través de Juan el Bautista y que cuando él expresó esas palabras, él no entendió por qué estaba expresando esas palabras. Fue un acto involuntario de Juan el Bautista el expresar esas palabras. Él lo dijo sin entender por qué lo había dicho. Y eso es algo súper interesante de notar. No había leído eso. Esa descripción que hace Ellen White de que él se sorprende de lo que está diciendo en ese momento porque no entendía bien por qué. Pero en ese punto también era muy temprano, como que él no dudaba todavía. Porque recién empezaba su obra, era como que, y después cuando lo llevaron preso, ya había pasado mucho tiempo que él se había revelado y nada había pasado, nada de lo que se esperaba. O sea, en este momento, en este punto en donde él dijo eso, dijo involuntariamente, pero no dudó de sus palabras, por lo menos. Pero después era como que, ¿y qué va a pasar? Estoy esperando algo y no pasa. No pasa. Lucas 1, 67. Lucas 1 cuenta la historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? El contexto es el siguiente: estaba Juan como sacerdote oficiando en el templo, Zacarías como sacerdote oficiando en el templo, y de repente se le aparece el ángel Gabriel, ¿no? Y el ángel Gabriel le dice, tu esposa va a tener un hijo, Juan no le cree, etc. Bueno, Zacarías. Bueno, en este contexto, Zacarías y Juan son la misma persona. Por favor, si lo vuelvo a repetir, estoy hablando de Zacarías. Y el versículo 67 dice, y Zacarías, su padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea, acá, presten atención a esto porque esto es muy fuerte, porque dice que primero fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? No lo poseyó ningún demonio. Y profetizó. O sea que anunció algo que se venía, ¿no? En el futuro inmediato o más lejano. Pero fíjense la profecía. ¿Alguien la quiere leer? Leo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hacemos una pausa ahí. Entonces, no estamos, porque una cosa es agarrar y decir, bueno, los judíos, los fariseos y Juan tomaron un modelo de Daniel o de Isaías y de Jeremías y de Moisés, y entre todo eso ellos esperaron y malinterpretaron por lo que ellos habían dicho, que bueno, el Mesías iba a sentar en el trono de David y todo eso. Entonces, bueno, estamos ahora, estamos a menos de un año de que nazca, bueno, no, a un año unos meses que nazca Jesús. ¿Sí? Estamos a meses, ahí. porque estaban tanto María embarazada de Jesús como Sara con Juan. Claro, hay 6 meses de diferencia, más los 9 meses del nacimiento. Acá se le está anunciando que va a nacer. No, esto es cuando nació ya, porque ya él no podía hablar antes. Ah, ¿esto es cuando ya nació? Exacto. Ok, pero estamos a 3 meses entonces del nacimiento. Exacto. Estamos a 3 meses del nacimiento de Jesús. Y en este momento hay alguien que está profetizando lleno del Espíritu Santo, diciendo que viene este poderoso Salvador, que es salvación de los enemigos, de la mano de los que nos aborrecieron.
¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense en el versículo 72. Va para hacer misericordia de nuestros padres. ¿Y acordarse de qué? De su santo pacto. ¿Pero cuál pacto? ¿Del juramento que le hizo a quién? Abraham. A Abraham. ¿Y qué juramento le había hecho a Abraham? Iba a poseer todo. Iba a ser dueño de todas las naciones, ¿no? O sea, que iba a ser dueño de toda la tierra y que iba a tener una descendencia como las estrellas. Entonces, el mismo Zacarías está profetizando esto, y Juan, a partir de acá, se prepara para una hora. Nada, les quería mostrar esto porque es difícil. Obviamente, si ustedes siguen leyendo la profecía, hay puntos que uno dice, bueno, también se deberían haber tenido más en cuenta, ¿no? Esa parte que dice que librados de nuestros enemigos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, la misericordia de nuestro Dios, etc. Es como que para dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, es como que, bueno, uno dice, a ver, pará, es un poco contradictorio esto, ¿no? Porque hay que caminar nuestros caminos por un camino de paz. Pero claro, cuando uno ve esta profecía de Zacarías, Muy concreto, muy terrenal al principio y después se pone. sí, pero bueno, ¿eso a qué nos debería llevar? Si te dicen, a ver, liberarnos de nuestros enemigos, pero nuestros pies en caminos de paz. Che, a mí me hace un cortocircuito en la cabeza, pero yo digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Sí, pero fíjate que Pero la otra postura puede ser, no, si me pongo a analizar de qué se trata esto, es muy complicado. Mejor me quedo con lo que ya sé. ¿Vos qué vas a decir? no, es que es contradictorio, pero que también eso les pasó cuando entraron a Canaán, digamos. Ellos tienen que adueñarse a la fuerza para obtener paz. Claro. Tess mencionaba y decía, de repente viene Jesús, aparece y empieza su obra, que es la que todos estaban esperando, y él lo que dice es, bueno, a ver, vamos a analizar, ¿quién es tu enemigo? ¿No? ¿El samaritano es tu enemigo? ¿Realmente? ¿Quién es tu? Y va Jesús y la historia con el centurión, y empieza... Y claro, la gente no entendía nada, pero a ver, vos nos liberás de los enemigos, pero después vas al centurión y le sanás al siervo, te vas con la mujer del pozo, te vas me hablas del buen samaritano, y todo empieza a ser demasiado complejo y se vuelve difícil de entender y difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque hay un modelo simple que fue tergiversado. Bueno. ¿Estamos? Claro, uno podría argumentar como que no era culpa de ellos creer lo que creían. O sea, en este caso, como símbolo a Juan el Bautista. Si le dijeron todo lo que tenía que creer más o menos, de que iban a ser liberados de los opresores, que iban a ser una grande nación. Creo que a Elena de White le pasó algo parecido, que le reclamaban de que por qué Jesús no había venido, si ella decía que iba a venir, y Elena dijo, bueno, eso fue lo que Dios me mostró. A Guillermo Miller, ¿no? Le pasó algo similar de lo que le pasó a Juan también, y tuvo medio que la misma suerte en el sentido de que fue llevado al descanso antes de que pierda su salvación por no ver la complejidad. Encima es muy, hasta suena como un poco injusto decir Guillermo Miller no entendió la complejidad, siendo que es la persona, o sea, abrió la Biblia de la manera en la que ningún ser humano antes en la historia la había abierto, ¿no? Y sin embargo es como, pero no se dio cuenta se quedó con lo simple. Suena hasta injusto, ¿no? Pero es un poco así. Otra historia a la que vamos a ir rápidamente. Les pido ya de entrada disculpas por esto porque yo no sé dibujar, pero acá hay un animal que tiene un cuerno enorme. No es un unicornio, ¿sí? Es un macho cabrío, ¿ok? Solamente que, bueno, si yo lo intento, ustedes van a preferir que no lo haga. Este macho cabrío tiene un cuerno. Daniel 8:8 nos cuenta que de repente este cuerno es
cortado, y que en su lugar surgen ¿cuántos? 3. ¿Por qué 3? Ah, no, pensé que estaba tratando de... Ok. 4 cuernos, ¿no? Daniel 11 toma esta historia y dice que va a haber un rey en Grecia, ¿no? Que va a ser muy poderoso, pero que después de su muerte, su reino va a ser dividido hacia los 4 vientos del cielo, pero que no van a ser sus descendientes. Cuando nosotros interpretamos ese simbolismo, interpretamos esa profecía, vemos que claramente se está hablando de Alejandro Magno y cómo su reino es dividido entre sus 4 generales, ¿no? Modelo Simple. ¿no? Entonces, vamos a hacer una línea histórica. Muchos de ustedes ya pues, se deben acordar perfectamente, pero supongamos que acá es la muerte de Alejandro Magno. ¿Está bien? ¿Cuántos generales había? 20. 12, 20. Muchos. ¿Hay nada más? Sí, tenés 12 nomás. Yo tengo el recuerdo de que eran 36. Pueden corroborarlo después. Yo no, la verdad es que no fui a leer el librito de Jones. Uriah Smith. Es, ¿no? Oraya también es lo que habla, pero si no, la otra opción es Jones. Que habla también acerca de la historia. No, bueno, pero el libro de Daniel que recomienda Ellen White es el de Uriah Smith. Sí, es de Smith. Okay. Ahí Ahí Apocalipsis. yo la verdad es que no recuerdo, pero sé que siento que eran más de 30, que empiezan a disputarse el gobierno y el territorio de Alejandro Magno, ¿no? De acá pasan muchos años. Estos años que pasan acá transcurren, durante estos años transcurren lo que conocemos como las guerras de Los diádocos. ¿okay? Guerras de los sucesores. Guerras de los diádocos, entre paréntesis, sucesores. De estos 36, supongamos que yo lo que estoy diciendo es cierto, en un punto acá quedan ¿cuántos? 4. Antes, 2. 5. 5. Antígono y los otros 4. Estos 5, está por un lado Antígono, que era por lejos el más fuerte, más poderoso, y por otro lado estaba Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, que se unen para destruir o vencer a Antígono Monoftánico. Y después de que hacen esto, finalmente quedan 4. Y este periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo es? Hasta que quedan 2. 4 años. Sí, menos, son 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio, y acá quedan estos 2 que son Seleuco y Ptolomeo, que es el rey del norte y el rey del sur. Ok, estos 3 años y medio, ¿y acá cuántos son? ¿Alguien se acuerda? 22 años. Creo que sí, son 22 o 23 años. 22 años y medio, vamos a hablar. Más o menos eran como 26 años en total. Ahora, ¿por qué el modelo que nos da Daniel 8.8 y que nos da Daniel 11 nos habla de que muere Alejandro Magno y su reino es dividido en 4? Bueno, hoy sabemos que, sabemos que Antígono era como la extensión de Alejandro Magno, proféticamente. Por eso. Entonces, hasta que no muera Antígono, era como que el reino todavía tenía la posibilidad de estar, de permanecer unido. Bien. Muy interesante esto que plantea. Antígono, ¿se acuerdan que creo que el mismo nombre significaba eso, ¿no? Como su ancestro, digamos, ¿no? Antígono tomó el legado de Alejandro Magno y fue el que mal sostuvo el imperio, más o menos unido,
hasta que sucede esto. Cuando se lo vence a Antígono con esta cuádruple alianza, entonces ya el imperio deja de ser tal y queda ahora sí dividido, y ya dividido para siempre, digamos, no tiene más chance de unificación. Ahora, el modelo simple de Alejandro Magno, y pasamos a 4, nos habla de un imperio que era grande, a cargo de una persona, que después queda dividido, ¿no? Esto, cuando nosotros vamos a la historia y vemos la complejidad, sucede lo que estaba contando Emma. O sea, Antígono fue como la extensión de Alejandro Magno, y cuando él muere, ahí sí ya no hay más chance de unificación del imperio, por eso sucede esto. Ahora, sí, para nosotros, ahora que lo hemos estudiado hace bastante, y hubo personas que se tomaron el tiempo de enseñarnos y de realmente estudiar esto con mucho cuidado, es como que, bueno, hoy lo entendemos. Pero es súper complejo. Uno podría, en vez de buscarle, en vez de buscar saber qué pasó, uno podría decir, no me vengas con las guerras de los diádocos, no me vengas con nada de esto. Si la Biblia te dice que es de 1 a 4, es porque es así, esa es la historia y ya está, ¿no? Ahora, yo vuelvo a la pregunta que les hice al principio, ¿para qué me sirve a mí la profecía? ¿Cuál es el uso que yo tengo que hacer de la profecía y de los modelos que tenemos? Yo lo veo como un bosquejo, como la columna vertebral de una guía. Es como que solamente resalta las cosas más importantes, porque obviamente no va a describir toda la historia de la humanidad en detalle. Sí, nos ayuda también a poder diferenciar entre lo que es realmente importante y, como decía, el camino, y el resto que es como el ruido, o lo que nos puede llegar a distraer, por así decirlo. El tema es que cuando nosotros nos quedamos con los modelos simples y tratamos de entender el modelo simple y creer que el fin de nuestro estudio es entender el modelo simple, cuando nosotros tomamos una profecía y pensamos que el fin es entender la profecía, porque claro, o sea, hoy decíamos, ¿no? Creo que para muchísimos adventistas simplemente listar esos eventos, esos hitos de los eventos finales ya es una complicación. Imagínense la complicación que es decir, bueno, a ver, vamos a estudiar Daniel 11. ¿Quién entiende Daniel 11 hoy en día? Un porcentaje, si ustedes tendrían que decir dentro del adventismo, un porcentaje de alguien que entienda Daniel 11, ¿de qué está hablando? 2% me tienen acá, yo creo que es muy generoso el 2%. 0,1. Sin embargo, claro, esa realidad lleva a que pensemos que entender la profecía sea el fin en sí mismo, ¿no? Es decir, bueno, voy a Apocalipsis 13 y veo la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, y veo, esto es esto, esto es Estados Unidos, esto es el papado, y ya está, y voy a Apocalipsis 14, y los 144.000, claro, yo soy del 144.000, y el mensaje del tercer ángel, esto, perfecto, vamos a predicar que Cristo viene. Sencillo, simple. Y eso viene por causa de creer que entender la profecía es el fin en sí mismo, y que ahí está el secreto para entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuando en realidad va mucho más allá. Y la imposibilidad que esto nos genera de poder ver lo complejo lleva a que, por ejemplo, no tengamos herramientas y no tengamos chance de abordar temáticas como, por ejemplo, ¿quién es Donald Trump? ¿Qué rol cumple en la profecía? ¿Qué rol cumple en la profecía el republicanismo? ¿Cómo entender la política global? La política global de hoy en día, ¿cómo la entendemos? ¿Qué rol juega Rusia? La pandemia, ¿tiene un rol profético en todo esto de la pandemia? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué pasa con Putin? Entonces, de repente, al observar todo este panorama del mundo, lo único que nos queda es buscar lecciones morales.
¿sí? Tenemos que las pandemias, las guerras, las señales de guerras, la maldad de los hombres y todo esto, no nos queda otra que aferrarnos a Jesús, entregar nuestro corazón a Dios y ahí nos quedamos, ¿no? O sea, sacamos una moralidad. Me puedo llegar a equivocar, pero no sé hacer muy nueva con esto, pero con lo que vas diciendo, me parece que el tema de quedarse en lo simple y de querer que se entiende eso te lleva a conclusiones erradas. Me parece que lo simple tiene que ser el portal que a vos te motive para ir a lo complejo y entender lo difícil, y con eso vas a llegar a una conclusión un poco más acertada. Si te quedas con lo simple y con un panorama muy amplio, puedes llegar a conclusiones sumamente erradas y creer que estás en una posición que es la correcta, y en realidad te estás posicionando de un lado, no es, digamos. Me encantó lo que dijiste, Guada. Esa ilustración de un portal me encantó. Es tal cual. No lo había pensado a esa ilustración en sí, pero sí había pensado a la hora de responder la pregunta de para qué me sirve la profecía. Lo que yo había pensado era esto: me sirve para poder ir a la historia y ver qué es lo que pasó, ¿no? Joaco hoy decía, lo que pasa es que no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Pero por qué no sabemos qué fue lo que pasó? Y uno diría, y bueno, pero porque la Biblia no me dice. No, vos no sabés lo que pasó porque no te tomaste el trabajo de ir a investigar y de ir a estudiar lo que pasó. O sea, la profecía y la Biblia está llena, plagada de historias de personas que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, que estaban haciendo terriblemente mal, y creo que todo el fin del estudio es responder la pregunta que tenía el escriba, o sea, ¿qué haré, Señor, para ser salvo? Porque eso es lo que queremos discutir acá. ¿Y entonces? Me parece un sirve para entender qué está bien, qué está mal, cómo tenemos que ser, qué es lo que Dios nos quiere. Sí. El tema es que responder eso también o sea, la respuesta a eso puede ser una respuesta muy simple también. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo, tú y tu casa. Ahora, cuando vamos a esa historia que yo estoy haciendo referencia ahora, y vos ves que Pablo hablándole a un centurión romano, ¿no? Hay un centurión, un carcelero romano, y Pablo le está diciendo, mirá, lo único que vos tenés que hacer es creer en Jesucristo. Si vos vas a ese contexto inmediato, vos vas a ver que es una locura lo que Pablo le está pidiendo a ese carcelero, ¿no? Que vos pensás que por la que estás respondiendo a hacer lo que yo te dije, es porque hoy en día a vos te parece, a nosotros nos parece la historia sencilla, pero no es entonces no es sencillo. Son subversiva. En esa época la causa de Cristo tenía un montón de oprobio, era política, tenías un peso distinto, o sea, en no si te realmente haces una inmersión en la historia, te das cuenta que la respuesta no es sencilla, como la primera que te tocó. Exacto. Era el mensaje de su tiempo. Igual yo te lo estaba como peleando a propósito para... Pero sí, o sea, se dan cuenta que por ejemplo, hoy en día se toma el texto de la historia de Pablo y el centurión como, hermanos, tipo, es creer en Jesús. O sea, pero vos pensás pedirle que alguien crea en alguien que supuestamente resucitó y que vino acá, que era el rey de los judíos y que vos tenés que creer en él. Y el centurión fue y buscó a toda su familia y se bautizaron todos. O sea, es una locura en ese contexto inmediato. O sea, lo que Pablo está pidiendo es algo demasiado difícil, ¿no? Pero eso hoy no nos sirve, porque nos impide ver lo complejo. ¿Claro? A mí me hace pensar mucho en esto que también Parminder hablaba del cerebro rápido y cerebro lento, el hecho también de que a veces lo simple nos saca o nos motiva justamente a creer o a tomar la decisión, pero también Dios requiere y nos hizo capacitados de poder tener un cerebro lento para poder profundizar, y justamente capaz lo que entendimos como simple o como una forma en la que nuestro cerebro también necesitaba de poder etiquetar, de poder entenderlo para una necesidad
concreta o en ese momento necesaria para supervivencia, o sea, ser salvo, entre comillas, es también como la entrada, pero también la otra parte de nuestro propio cerebro, de poder llegar a hacerlo reflexionar, a profundizar, a entender más como la complejidad. Y algo que me quedó, que me gustó, es esto de que pusiste de la realidad. O sea, nuestra realidad muchas veces es compleja. O sea, nosotros no somos tan simples como personas, o sea, y nuestro mundo. Entonces también, al querer buscar para mí modelos simples, en algún punto capaz que nos ayuda en su momento, pero no nos completa. O sea, nunca vamos a estar, para mí, del todo satisfechos y siempre vamos a terminar errando. Entonces, yo creo que Dios también lo hizo de una forma muy compleja, porque también era complejo y porque también necesitamos el ejercicio de, o sea, mientras vamos más profundizar, o lo que hemos estudiado a lo largo de todo esto, es que mientras más profundizar, o sea, más entendés y más ves la maravilla de Dios, y también entendés más a Dios, que en definitiva también lo que queremos, o sea, ser semejantes a un modelo que es complejo. Sumando y construyendo con lo que dice Carol, una de las cosas que por ahí yo creo que nos pasa es que depende del punto de partida de la persona en cuestión, ¿no? Pero a veces se necesita lo simple primero para hacer una orientación acertada, porque vos decís, capaz una persona que es súper conservadora y tiene una política sumamente de derecha, que vos digas, mirá, la voluntad de Dios es que vos te a la izquierda y estás errado, eso lo ayuda a orientarse. Ahora después, cuando vas a complejizar, si lo hicieras al revés, la misma complejidad de que la izquierda también tiene un montón de corrupción, etcétera, hace que la persona se aferre a sus convicciones que están erradas y que las tiene que soltar. Entonces, lo simple primero te ayuda a direccionar y después puedes complejizar y dar cuenta que el mundo tiene un montón de otros errores que también necesitan ser abordados, pero que no todos los errores son iguales en peso, ni todos los pecados son igual de graves, y cuáles son los graves. Eso. Y después, sí, la minucia, ordenar el resto, pulir, pero no puedes estar aferrado a algo enorme que está mal y decir, no, lo que pasa es que del otro lado también hay cosas malas. Que se caen en eso muchas veces. Bueno, parte de lo que mencionaba Tess al abordar esto, ya decía, por ejemplo, ojo, que con todo esto, por ejemplo, cuando vemos y cuestionamos lo que Juan el Bautista creía, ¿estamos de alguna manera reivindicando a los romanos o a los fariseos? No. No. Cuando vamos y estudiamos la Reforma y hablamos de las aberraciones de Calvino, ¿de alguna manera estamos diciendo, el Papa no era tan malo? No, No. jamás. Entonces, cuando vamos a la historia de la guerra civil en Estados Unidos y vemos y decimos, pero mirá, resulta que de estos del norte eran unos desgraciados, ni les importaba la vida de los esclavos, en realidad era todo. Estamos diciendo, era mantener la unión lo que les ¿el sur resulta que no era tan malo? No. Entonces, ahí es donde sucede esto que está diciendo Agua. Y yo necesito cerrar por el tiempo, pero quiero que meditemos en algo. Voy a tratar de hacer ir construyendo una línea. En esta ilustración de la izquierda y la derecha, hasta 2019, hasta el año 2019, este movimiento estaba ubicado acá, bastante alejado del centro, dadas las características que teníamos como grupo. Obviamente acá podríamos poner no solo a movimientos, sino también a gran parte del adventismo, gran parte del protestantismo, gran parte del catolicismo. Y en 2019, de repente hay un cambio radical, ¿no? Ahora,
no las voy a anotar por cuestión de tiempo, quiero que ustedes me digan rápido. Características que hacían que el movimiento esté posicionado acá en el espectro político hasta 2019. Que lo pusieron al movimiento 30 años en ese lugar. ¿Qué características hacían esto? ¿O provocaron esto? Un abordaje literal de la inspiración. Abordaje literal de la inspiración. Bueno, hasta cierto punto. Una visión tradicionalista de la profecía. Tradicionalismo. Conservadurismo. Influencia cultural. La moralidad. La influencia cultural. El sexismo que era más que claro en muchos aspectos. Claro, pero acá no hay sexismo. Es lo que quiero decir, porque cuando decimos sexismo es muy simplista, porque todavía somos sexistas, pero éramos declaradamente sexistas, o sea, solo hombres en el poder, mujeres son mujeres y hombres no hacen nada. Bueno. Diferente. Y... ¿Qué más, por ejemplo? ¿Cuál era nuestra visión de Estados Unidos? Era la tierra gloriosa. La tierra gloriosa. Estados Unidos la tierra gloriosa, que bueno, no es que estamos diciendo que no es, pero... ¿qué más? Nacionalismo. ¿Qué se pensaba de la... Sí, nacionalismo, ¿no? ¿Qué se pensaba, por ejemplo, de las Naciones Unidas? Que eran una bestia. Que era una amenaza, básicamente. Un elemento del mal, ¿no? No sé, ¿hay alguna otra cosa que se les ocurra relevante? Teorías de conspiración. Sí, las teorías de conspiración que justamente permean mucha parte del evangelismo en Estados Unidos, que eso también afectó la mayor parte de la población adventista, de la cual surge el movimiento en todo Estados Unidos. Y una vez de este otro lado, ¿cuáles son las características? Primero yo creo que admití los errores. No digo nuestra experiencia, sino características que nosotros, o sea, acá defendíamos la moralidad, defendíamos la Biblia como la única regla de fe, defendíamos esto. Bueno, acá, liberalismo, ¿qué otra cosa? Pero por eso, al admitir que somos sexistas. No, porque es negativo, estar de este lado, sí, en el límite también negativo. No necesariamente. ¿Qué características defendemos ahora? En el contexto político, digamos. Igualdad. Los derechos humanos. ¿Qué pensamos de las Naciones Unidas? ¿Qué pensamos de Estados Unidos? Complejo. Bueno, muchas cosas, ¿no? Cambia la percepción de cómo se va a ver los Estados Unidos en el rol de la profecía y en el fin de los tiempos. Pensamos que se podía... Sí, pero yo no creo que se vayan tanto hacia lo profético, hacia nuestra experiencia religiosa como grupo. Estamos hablando del contexto geopolítico, digamos. Y políticamente yo creo que se empezó a ver... Antes no se tenía una percepción de tanto bueno, o digamos un lado más bueno que el otro, sino que los dos lados eran como malos, mientras que podían avanzarse la ley dominical. Hoy en día lo que se ve es que claramente hay un lado que es la amenaza, pero no es que el otro lado sea perfecto, sino que también el otro lado tiene sus complejidades. Ok. El punto es que el posicionamiento político como grupo es opuesto. Eso es lo que yo les quiero transmitir. Es opuesto al que teníamos acá. Ahora, ¿cómo un grupo religioso esparcido por gran parte del mundo, de repente, de un momento a otro, hace un giro de esta magnitud y cambia su posicionamiento político hacia lo opuesto? ¿Cómo pasa algo así? No importa cómo pasa algo así en este punto para el tema de hoy. Lo que yo quiero mostrarles es que ¿cambiaron los modelos proféticos? No, cambió el entendimiento y la complejidad de los mismos, la interpretación de los mismos. Se les dio un buen uso. El modelo profético siempre había abierto el portal. ¿Sí? El portal del que hablaba Abad estaba abierto. El tema es que mirábamos el portal
y no, ¿para qué vamos a meternos ahí? ¿No? Si allá adentro se ve que hay un lío, Tess en los Vespers lo había dibujado como algo así, ¿no? Vos ves esto y decís, no, mira, esta línea con los hitos es mucho más clara. Si el portal me lleva hacia ahí, la verdad es que mejor no. También, bueno, justamente eso, que como lo estás expresando, tiene que ver con la poca exposición de cambio que tenemos. Porque ¿qué es lo que pasó? Y depende en qué plano lo quieras ver, pero en un plano muy sencillo, eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas cuando se arrepienten, que hacen un 180 y se van para el lado que corresponde. Exacto. Ahora, el modelo profético era el mismo. Y el portal estaba abierto. Pero necesita venir un profeta que no tenga enceguecida su visión y su interpretación de la profecía por el orgullo nacional como tenían los fariseos y su deseo de profecía y la explique como corresponde. Y eso fue lo que tuvimos. Pero vino Juan también. También vino Juan, pero ahora estás hablando de Sí, por eso digo. Es muy interesante el paralelismo, ¿no? Porque también fue necesario un Juan. Y también fue necesario esto. El tema es que, se usó el modelo simple para lo que se supone que se tiene que usar. ¿Sí? Se usó la profecía para lo que se supone que se tiene que usar. Y es para poder meternos con seguridad acá. Y yo me quedé pensando mientras preparaba este tema, porque por alguna razón, hace unos meses atrás, cuando di otro tema en septiembre, yo pensaba, estaba viendo qué tema dar, y se acuerdan que, no sé si se van a acordar, pero yo presenté el tema este de la visión de las cuerdas, ¿no? Y está súper relacionado con esto, o sea, esas cuerdas, que es esto, que son estos modelos, es lo único que finalmente nos sostiene, es lo único de lo que nos podemos agarrar. Y si nosotros nos metemos acá sin estas cuerdas, si nos metemos acá sin el modelo, si nos metemos acá sin estas estructuras que Dios nos regaló, estamos completamente perdidos y desorientados. Entonces, para eso es la profecía. La profecía es para decir, bueno, yo quiero saber lo que pasó, pero no me quiero perder en el proceso. Yo quiero saber qué va a pasar, pero no me quiero perder. Perder no me refiero en cuanto a la salvación, sino como desorientarme, ¿no? No me quiero confundir, no me quiero perder en el proceso. Bueno, me meto acá agarrado de esto. Me meto acá agarrado de este modelo que me está diciendo, tranquilo, si vos seguís esto, andá confiado. Metete ahí que va a ser complicado, pero vas a llegar a las conclusiones correctas. Y lo último que quiero decir es, acá hubo momentos en los que llegó un mensaje, las líneas de reforma, Daniel 11, y acá fue una prueba. Esta prueba demostró quiénes habían aceptado el mensaje de Daniel 11. ¿Sí? Acá vino otro mensaje, que fue la profecía, los 2520 años. ¿Sí? Y acá vino el tiempo, la marcación de fechas. ¿Sí? Y acá vino una prueba. Esta prueba probó quiénes habían aceptado la marcación de fechas. Acá vino otra prueba. ¿Qué pondríamos acá? Las dos fuentes. Sí, esto acá son las No, era en intención del rey del norte y el rey del sur. 27, Hechos 27. Y acá viene una prueba. Y la prueba marcó quienes habían aceptado o rechazado el mensaje de las dos corrientes de información. Y finalmente, acá vinieron otras pruebas. Esto fue LGTB y esto fue... Yo pondría no, feminismo radical. Ok, ahora les muestro por qué no, pero esto es... Igualdad, creo. Igualdad. Ahí tenías el Toro Apis también. En realidad, igualdad sería en 2019. Esto probó quiénes habían aceptado este mensaje. Ahora, si yo, esto es la, perdón, claro, esta es la línea de los sacerdotes, ¿ok?
no lo aclaré, pero si yo hago la línea de los 144.000, acá tenemos Feminismo, feminismo radical, igualdad. exacto, 2019, 2021. Feminismo y feminismo radical. Esta prueba de la ley dominical va a probar quiénes integraron y, o sea, no es solamente aceptar un mensaje, no es dejar que el mensaje te cambie. Ahora, ¿por qué les muestro esto rápidamente? Porque primero, el modelo simple te decía, mira, la derecha es mala, la izquierda es buena. Una vez que vos vas y empezás a hacer un poco de zoom en lo que es la izquierda, empezás a ver que hay feminismo, que hay globalismo, que hay muchas cosas, y cuando ves el feminismo decís, ah, pero hay un feminismo liberal, un feminismo cultural, hay un feminismo radical, y eso te dice, bueno, ok, ¿qué es lo correcto acá? ¿No? A lo que voy, finalmente, es que si nosotros no nos metemos en lo complejo usando los modelos simples, no podemos avanzar en el proceso de prueba. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta este punto, hasta 2019, nosotros teníamos un posicionamiento político completamente opuesto al que deberíamos haber tenido. Sin embargo, íbamos avanzando por ciertas pruebas donde nosotros teníamos modelos simples y con ese modelo simple nos metíamos en lo complejo. Cuando Parminder abre los 2520 y utiliza eso para decir se puede marcar tiempo, eso fue llevar el modelo simple a lo complejo. Y las personas que fueron quedando en el camino fueron las personas que fueron rechazando la complejidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Acá las líneas de reforma, ¡ay, qué lindo! Son cuando estudiamos nosotros las líneas de reforma, ¿no? Era hermoso ver cómo tenían un patrón, y acá pasaba esto, y acá pasaba esto, y acá pasaba esto. Hermoso, un análisis más descriptivo de todo lo que pasaba. Y de repente viene Daniel 11, 40-45, y te dice, mira, va a pasar esto. Bueno, pero eso, ¿quién lo estudió? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde viene? Eso nunca nadie lo interpretó antes. Ah, bueno, pero es así. Y de repente se puso difícil. La complejidad hizo que muchas personas queden en el camino. Lo mismo con el tiempo. Lo mismo acá, Hechos 27. Ay, claro, ya estábamos acostumbrados a una línea que te cuenta una historia. Ah, la línea de los barcos, la línea de las naves, ¿no? Esto representa instituciones. Ah, claro, esta representa la institución de la iglesia, esto representa a Estados Unidos. Ah, pero después hay dos corrientes de información. De repente se lleva eso a otro nivel de complejidad. Y ahí, otra vez, mucha gente queda en el camino. Lo mismo acá, la igualdad. Qué lindo la igualdad. Ah, pero escuchá, también incluye a la comunidad LGTB. Ah, mucha gente queda en el camino nuevamente. Y la última gran prueba tiene que ver con esto. El feminismo radical. Creo que nosotros no hemos estudiado como deberíamos el feminismo radical aún. Y creo que deberíamos ponerle más empeño a eso, porque de eso se trata la prueba, ¿no? Y con esto nuevamente aclaro, no estamos diciendo como la derecha es mala, todo lo que hay del lado izquierdo es bueno, pero ir profundizando y profundizando nos va llevando a poder avanzar en el camino de las pruebas que nos purifican. No sé si alguien quiere aportar algo más. Me quedó como la mitad de la información que tengo anotada acá, pero bueno, les agradezco mucho por toda la participación porque se hizo mucho más rico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, amigo, estuvo muy bueno el estudio. Yo aprovecho nomás ahora, no tiene que ver con esto último que dijiste, solamente para corregir algo que dije mal al principio, no encontraba el momento de corregirlo, que es que los unos sí formaron parte de las trompetas, yo me confundí.
con la profecía de Daniel 2. ¿No? Era para que quede en el video cortido. Okay. Excelente el estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Luchito. Pena que me perdí el principio, pero estuvo muy interesante. Gracias. Gracias, Graciela, por tu participación. Bueno, vamos a orar. Le voy a pedir a Esteban, que está acá al lado mío, si quiere cerrar la oración. Bueno, oremos. Amado Dios, gracias te damos por este sábado. Te agradecemos porque pudimos tener este estudio, Señor. Te agradecemos por toda la luz que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a profundizar cada vez más en los modelos que nos has dado, Señor, en la información que nos has dado. Que podamos animarnos, Señor, a entrar en lo complejo, a entenderlo y a entender, Señor, que lo complejo justamente nos vuelve más firmes, más sólidos en la verdad. Nos permite corregir, Señor, nuestros errores y también no estar propensos a cometerlos. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos ayudes a entender y a valorar la luz que nos das, Señor, y que podamos cada día ser mejores hijos tuyos, Señor, y mejores representantes tuyos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.